Bienvenidos, bienvenidas a Vivir con Fe Podcast, esta nueva entrega en la que Dios nos ha permitido estar aquí junto a ustedes. Y en esta ocasión me encuentro junto a mi hermanito Ricky Villanueva. Ricky, hello. Es un episodio muy especial. Sobre todo porque estamos en el episodio número 299. Estamos a punto de llegar al número 300. Vamos a ver qué tiene papá Dios ahí guardado. Pero teníamos mucho tú y yo sin tener este momentico. Como esta dupla. Esta dupla. Aquí estamos, señores. Y tú sabes que ahora me acabo de dar cuenta que el episodio número 300 es el episodio de Semana Santa. ¿Qué te parece? Bueno, señores, mira, muy propicio con lo que viene, que ustedes no se lo imaginan, pero es buenísimo. Pero está chulo. Miren, también me gustaría como hacer una propuesta. Como que la gente nos escriba por DM qué tema le gustaría, obviamente, dentro del propósito, que tratemos esta Semana Santa. ¿Qué te parece? Me parece interesante y sobre todo mi grupo de Patreon. Si usted no pertenece a la comunidad de Patreon, le invitamos a que usted pase por allá. Ahí se dan muchos debates, conversaciones interesantes. También tenemos un estudio bíblico que lo tenemos ahí. Que ha dejado su fruto. No, sí, ha dejado. La gente tiene sed. Sí, no, definitivamente. Y justamente, bueno, precisamente ya esta semana habrá pasado, pero esta semana tenemos una intervención el domingo. Vamos a tener una reunión. Vamos a estar hablando sobre el libro de Números. Específicamente estamos llevando una secuencia histórica, o sea, los libros históricos, y estamos llevando un orden lógico lógico y hasta cierto punto cronológico de la palabra, y de verdad que ha sido de mucha edificación. Tenemos en el espacio de chicas, porque dentro de ese grupo hay ese multiverso, como dicen. Tenemos el de estudio bíblico y tenemos el de chicas, donde iniciamos un estudio sobre Abigail, cómo tratar con personas difíciles. Así esa yo no me la sabía. Eso no me entre mujeres. Porque que mira, eso es estrategia y sabiduría que ha descendido de parte del Señor. Pero te lo voy a mandar para que tú lo conozcas, ese material. Claro. Pero no vamos a extendernos más, aunque es súper importante e interesante lo que hemos compartido con ustedes hasta ahora, para darle la bienvenida a estos invitados, Ricky. Mira, el día de hoy nos encontramos con una parejita muy amada, muy querida, Kevin y Carla. Y ellos no necesitan mucha introducción, la verdad. Sí, porque la gente cuando la gente tiene algo como de Dios, a veces la gente misma no sabe cómo describirlo, pero Dios habla por ellos. Sí. Y definitivamente yo creo que ellos tienen un llamado muy especial. Sí. Y precisamente por eso yo tenía un tiempito como... Déjame guardar esa carta. Debajo de la manga. Ellos estuvieron backstage en la entrevista ayer y Peguero. Sí. Se les hizo extensiva la invitación, pero este era el momento que Dios tenía para ellos, gracias a Dios. Correcto. Y quisiéramos también decir que ellos tienen algo muy hermoso, ese ministerio, ese podcast. Claro. Dios como centro. Dios como centro. Y bueno, vamos a conocer un poquito el propósito de esta, vamos a decir, la entrevista. Es conocer un poquito de su historia. Porque aquí en Vivir con Fe, la parte de nuestro propósito es llevar a la gente a que pueda conocer historias de personas de carne y hueso. Gente común y corriente que tiene encuentros con Dios, que tiene una relación genuina con Dios y que de una u otra forma ha dado testimonio de lo que es realmente caminar con Dios. Y definitivamente Dios como centro, ya no sabemos lo que es, si es un podcast o qué es lo que es. Pero ya de eso ustedes me van a hablar un poquito más. Pero primero que todo, ¿cómo están ustedes, muchachos? Bueno, de verdad agradecidos por este lugar, por este espacio. Nos sentimos muy cómodos, muy queridos, porque estamos entre amigos. Y sé que como decía Farah, que fue en el momento de Dios. Porque de hace tiempo, o sea, ustedes nos habían comentado para el acercamiento, pero yo no sé, yo siento que hoy es un día como especial. Hoy era el momento que Dios tenía como destinado para esta entrevista. Amén. Y destinado para quienes lo van a escuchar. Así es. Definitivamente. Pero cuéntame, Carla, háblame un poquito de ti, sí, porque Carla, ustedes la ven así Dios ahora mío. Que está calladita, pero cuando Carla habla, miren, señores, hay que escucharla. A Carla hay que escucharla, pero bueno. Carla, cuéntame, vamos a empezar por ti. Okay. Cuéntame de ti, cómo tú llegas al Señor, o sea,
Háblame un poquito de ti y háblame de cómo tú llegaste al Señor, así rapidito. Señores, esto está muy difícil porque es muy fácil para mí, un ejemplo, hacer preguntas cuando estamos entrevistando a las personas que van al podcast, pero yo estar sentada aquí, señor, yo creo que es la primera vez que yo estoy sentada de que hablar de mí. Ay, Dios mío, qué extraño. Pero bueno, señores, así es como decía mi esposo, sabemos que es el tiempo de Dios y oramos, ¿verdad? Para que cada persona que ve este episodio, pues sea de bendición para ellos. Amén. Y de edificación. Bueno, Carla, yo siempre, señores, también hago esa pregunta de que ¿quién es fulanito? Está fuerte, ¿quién es Carla? Pero yo pudiera decir que Carla es una hija de Dios. Amén. Que está donde está y que hoy en día ha llegado donde, verdad, está por la misericordia de Dios. Amén. Por el amor de Dios. Yo creo que yo veo mi vida y puedo describirle en una palabra, en verdad, el amor de Dios. Yo llegué al Señor hace más de 6 años y yo llegué, señores, por una relación tóxica al Señor, una relación. Pero será de mí que tú estás hablando. Tomarle amor, dando. Mira, no es algo increíble, sí. Dios mío. Miren, sí. Y yo llegué y yo me acuerdo que hablé con una amiga mía que hoy en día es pastora en Italia y bendecimos su vida. Hablé con ella, yo le dije, mira, me está pasando esto y esto y esto, señor, en Downtown. Yo me acuerdo como hoy. Y ella me dijo, eran tantos temas y tantos problemas. Ella me dijo, no, mija, que tú necesitas a Dios, porque yo no tengo nada que decirte, tú necesitas ir a la iglesia. Y me metió a la iglesia y yo creo que a partir de allí fue ese proceso en el que conocí al Señor. Tengo que ser sincera, ¿verdad? Al principio llegué a los caminos del Señor y tengo que ser sincera, llegué por una promesa, ¿tú me entiendes? Por los panes y los peces. Tengo que ser sincera. Sí. Pero luego, en verdad, el Señor, a través de los años, me fue enseñando que que la presencia del Señor en mi vida era más importante que los panes y los peces. Amén. Y pude aprender en ese proceso que al final no queremos la bendición, queremos siempre estar al lado de quien bendice. Y entonces, el chamo en ese proceso, ¿dónde está? El chamo, señores, no estaba ahí. El chamo estaba en Venezuela. Yo estaba rumbeando en Venezuela. Así es. Entonces, espérense. Entonces, bueno, nada, llegó a los caminos de Dios. Y empiezo a orar por ese esposo, porque ya con esa persona que yo estaba, pues ya, ¿verdad? Llegamos ahí a la iglesia. Desechado por el Señor. Eso fue como prepandemia, 2019, por ahí. Sí, o antes. O 2018. Sí. No me acuerdo bien la fecha, pero sí, fue hace un tiempecito. Entonces, luego de eso, señores, yo empiezo a guardarme para Dios. Y nada, yo empiezo a orar. Tú sabes, cuando uno arrebataba, señores, hasta los mosquitos en la iglesia. ¡Pam! Matrimonio. Amén, amén. Tú eras de la que subía la manita, ¿sí de qué? ¿Pero quién? Yo brincaba. Tú tenías que verla. Señores, yo brincaba, de todo. Entonces, bueno, nada, empecé a orar por ese esposo. Yo me acuerdo, señores, que a mí me escribían por Instagram de que hombre, fueguito. Dios te bendiga. Bueno. Sí, porque usted sabe, yo soy muy transparente, a mí me gusta ser clara. No, tiene que ser. Mira, y los fueguitos y la cosa, yo dije, Dios te bendiga. Ya el Señor tiene el hombre para mí, entonces en verdad ahora mismo no estoy disponible para conocer a nadie. Yo no tenía a nadie, señores, pero yo estaba orando. Y yo creía, y señores, eso era por fe. Y en fe yo decía, el Señor ya tiene mi esposo, yo no tengo que estar hablando con nadie porque el de Dios no va a venir así. Así mismo. Atención a las mujeres solteras que me están escuchando. Y bueno, señores, nada, después de eso yo, ay, amén. Entonces yo siempre decía desde pequeñita que yo quería un hombre que no fuera dominicano para casar. ¿Cómo? Y entonces ahí voy a dejar a Don Kevin. Entonces yo no sé tú, Kevin, pero el hombre soltero, una mujer le da ese rebote y como que más allá de alejarlo, yo creo que se empecina más. Yo me imagino que ahí era que arrancaban con más fe, con más gusto, ¿verdad? Si tú supieras que no, porque yo creo que el Dios te bendiga lo asustaba. Ah, ¿tú sabes? Eso es un repelente para eso. Es correcto. Te creo. Mira, y ya cuando yo vi el efecto del primero y del segundo, yo dije, Dios te bendiga aún más, hermano de Cristo. Te creo perfectamente. Entonces, cuenta usted. Lo bravo de toda esa historia que ella está contando, como ella encontró al Señor y eso, yo en ese momento yo estaba en Venezuela, o sea, yo no, como que no estaba en ese momento en la iglesia, como que dice como tal. Y como que dice mi testimonio, yo conocí al Señor y en ese momento que lo conocí duré como, digamos, 4 meses en la iglesia. Duré 4 meses y nada, en ese momento me salí. Pero tú habías escuchado de Dios, tú sabes que uno siempre... Tú eras católico. Yo creo que todo es como que sabemos de Dios, pero como que conocerlo es diferente. Porque desde que uno nace, uno tiene como ese depósito allí, que uno dice, bueno, yo como que he escuchado que hay un Dios, sé que hay un Dios, pero conocerlo ya es totalmente distinto. Entonces,
como que en 4 meses aquí, que tuve la primera vez que vine a República Dominicana, fue que lo conocí, en verdad como que sentí algo muy diferente. Yo no fui católico nunca, o sea, como que nunca tuve en esa religión como tal. Y en estos 4 meses me gustó, usted sabe, como que estaba en una iglesia evangélica, pero no sé, me salí, tú sabes, tema, no sé, mi inmadurez espiritual, y me fui. Y voy y regreso a Venezuela. Mi historia realmente es como la del hijo pródigo. O sea, llego a Venezuela y comenzaron a suceder cosas de verdad que nunca me imaginé, nunca pensé que iban a pasar. O sea, como que me hundí más. O sea, ya como que lo que el Señor había hecho, como que le había limpiado, me hundí más. O sea, tuve muchísimas cosas. Yo no sé si aquí en Dominicana se usa eso de fiestas electrónicas. Y de verdad pasaron muchísimas cosas en mi vida. Y me acuerdo clarito que siempre, incluso se lo contaba a mi esposa, que me acuerdo que en un momento de eso yo estaba en una habitación donde había muchísima droga, donde, o sea, toda la inmundicia que te puedes imaginar. Y yo bajo los efectos de eso, yo dentro de mí, o sea, no es que hice una oración, pero como que dije, Señor, esto no fue lo que tú escribiste de mí, ayúdame. O sea, wow. Y desde ese momento, literalmente... O sea, espérate. Tú estás en medio de la chelcha, el cobra, el asunto, güey. Y en medio de ese tumulto, tú hiciste esa oración. Lo que pasa es que realmente lo que yo estaba viendo, de verdad, yo sabía que no estaba bien, ¿tú sabes? Porque uno sabe, las personas que son selladas por el Espíritu Santo, jamás tu vida vuelve a ser igual. Tú tienes como una frecuencia que siempre te está buscando. Convencido de pecado. Es como una cobertura. Tú sabes que es como el celular. El celular siempre cuando tenga el chip va a estar buscando cobertura. Así es todo el que tiene el Espíritu Santo. Va a estar buscando la cobertura. Ya me gustó. Entonces en ese momento yo lo que hice, o sea, literalmente sentí como algo como que y, o sea, me quedé, yo decía, ¿será que me dio, tú sabes, los efectos de la droga, el alcohol, qué es esto? Y me voy como hacia una esquina. Y no es que me hinqué ni nada por el estilo, simplemente, o sea, como que entré y me dije, Señor, ayúdame, porque en verdad esto no fue lo que tú escribiste de mí. De ahí hacia adelante, o sea, siguieron sucediendo muchas más cosas, pero yo entendía que era el Señor que estaba limpiando. Y me acuerdo clarito que Carla, en medio de eso, yo no tengo ningún contacto con Carla, y yo me acuerdo que me hinqué en mi casa y le dije, Señor, ya yo estoy cansado de verdad de vivir lo que he estado viviendo. Yo, mira, quiero hacer como un pacto contigo. Yo no voy a fornicar más, no me voy a masturbar más, no. O sea, como que no voy a hacer todas estas cosas para que tú me lleves hacia la mujer que tú tienes para mí. Y yo no sabía literalmente que era Carla. Y para no ser tan largo el cuento, cuando llego aquí a República Dominicana, de verdad yo llego como que soy movido, era porque yo tenía esperanza de regresar con mi antigua relación. ¿Sabes que en Dios, como que en Dios uno siempre, el hombre tiene como sus planes, pero en Dios hay un propósito, ¿sabes? Porque al final ya Cristo en ti ves la obra terminada. Y yo llego y ese primer día que yo veo esa antigua relación, o sea, como que literalmente ese mismo día el Señor me dijo no, por lo que yo había visto. O sea, como que no es allí. Y tú sabes que uno empieza a decir que, wow, ese fue el diablo que se metió, que no quiere que yo esté allí. Porque ya había un propósito. Y de verdad que hoy incluso hago como un paréntesis, porque hoy meditaba en eso. Yo decía, a veces uno se involucra tanto en pensar de que el diablo. Pero al final, sí, cuando vemos a Job, el Señor fue el que permitió que el enemigo tocara. O sea, cuando nos quejamos en la situación, literalmente nos estamos quejando del dueño de la situación. Wow. Que es Dios, porque Dios tiene el control de todo. Y no voy a seguir porque sé que si no me voy a extender, pero cuando llegamos cuando llegó el lunes, yo me encuentro con esta hermosura y de verdad yo ahí sentí que el Señor como que me dijo, ella va a ser tu esposa. Y o sea, yo no lo entendía literalmente porque sé que yo digo, guau, yo vengo de tanta locura, me imagino que soy yo mismo que estoy inventando cosas. Y yo duré como 4 o 5 meses orando para que, o sea, porque yo decía, ¿cómo, con quién yo hablo esto? Y yo orando, Señor, Dios mío, quítame este sentimiento, quítame esta emoción. Incluso y ella en ese momento estaba orando por su expareja. Y yo le decía, Señor, Dios mío, mira que esas personas vuelvan. Padre, mira, restaura esa relación. Y a medida que yo iba orando más en ese sentido, yo como que más fuerte se hacía el amor. Hasta que yo no aguanté más. Y yo un día converso con Carla y le digo, mira, me está pasando esto, ya tú sabes, la ministra. O sea, te le declaraste así. Me le declaré, ya tú sabes, la ministra de ahí, como que yo no siento lo mismo. Tú llegaste con fueguito y ella, Dios te bendiga. No, ya después de ahí no era Kevin, ya después de ahí era, tú sabes cómo me decía, soldado de Cristo. Ay, Dios mío. Ministro del Señor. Porque yo lo que decía era hermano, pero tú te decían apóstol porque Dios grande. Fuiste tajante. No, mira. Ay, Dios mío. Pero de verdad que en Dios como que de verdad yo necesitaba que ella fuera así. O
sea, Claro, porque yo dije, o sea, como dice Ricky, ese momento yo como que más me puse, tú sabes, como que, mira, eso era lo que yo necesitaba. Pero gracias a Dios, en verdad, que ella como que no se cerró, ya simplemente me dijo, mira, yo no siento lo mismo. Si el Dios que te habló a ti, o sea, él al final es mi mismo padre y él también me lo tiene que decir a mí. Y ahí comenzamos un tiempo de oración. Duraron literalmente como 9 meses orando. Yo, imagínate, yo de loco le di un anillo a Carla. O sea, pues yo di que en fe, tú sabes, en fe yo le di mi anillo. Ella con su anillo y yo orando y ella orando. Y yo le dije, mira, yo no te voy a molestar en todo este tiempo, pero recuerda que yo te estoy esperando. Y ella en esos 9 meses, ya tú sabes, ministro, soldado de Jesucristo. Y obviamente en ese tiempo para mí fue una preparación. Porque imagínate, me mataron el ego, el orgullo. Porque uno en el mundo no está acostumbrado a buscar a la mujer que uno quiere. O sea, todo es como más fácil. Sí. Tú sabes, pero en Dios, en verdad, literalmente, cada promesa que va a ser entregada, tú necesitas ser transformado. Así porque en Dios, o sea, Dios no, hasta para darte este vaso, Dios te tiene que dar una enseñanza. Porque de ese vaso tú tienes que dar testimonio. Tiene que expresarse él. Así es. Entonces, ¿de qué vale que te den algo? Y, ay, sí, ya, me quedé con ese algo. O sea, todo lo que el Señor vaya a entregar tiene una expresión de Cristo en eso. Pero aguántateme ahí. Bueno. Dame la versión de tu historia de esa, por favor. No. Después que él habla conmigo, o sea, lo que pasa es que habían llegado muchos hombres y que no, el Señor me dijo que tú eres mi esposa. ¿Cómo? Ay. Entonces, tú sabes, ya uno tenía como, tú sabes, esa experiencia que no era como agradable porque tú decías, pero ¿y qué es esto? O sea, tanta gente que dio. Entonces, cuando él habla conmigo, yo empiezo en esa oración, para mí fue muy confrontativo. ¿Por qué? Porque realmente, tú sabes que muchas veces uno ora por un prototipo de persona. Y realmente cuando yo estoy orando y Kevin me dice eso, yo, Dios mío, y voy a decir esto porque siento que puede edificar a muchas vidas. En ese proceso que nosotros estábamos orando, el Señor a mí me reveló la condición de mi corazón. Porque lo primero que yo vi en Kevin fue el tatuaje. Ay. Y en mi casa me decían, no, tú no te puedes buscar un hombre con arete, tú sabes. Sí. Y eso fue algo que a mí me confrontó. Yo decía, ¿y cómo yo voy a entrar ese hombre a mi casa? Pero no puede ser que es el que Dios tiene para mí. Y un día me acuerdo que el Señor me dijo, no llames impuro a lo que ya yo santifiqué. Wow. Y eso, señores, y qué increíble, porque el Señor en ese momento me reveló qué había en mi corazón. Yo estaba buscando era una apariencia. Sí. ¿Entiendes? No lo que había en el corazón. Y yo me acuerdo que un profeta me dijo, él tiene el corazón para el propósito que Dios tiene para contigo. Wow. Y como el Señor me estaba hablando en esos meses, fue algo sorprendente. Yo puedo decir que ese fue el proceso en el que yo más vi el amor, la anchura, la longitud y el amor de Dios. Porque cuando un grupo de personas me estaban juzgando porque yo estaba en desobediencia, porque yo tenía que decir que sí a lo que Dios me había dicho, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque había mucha persona involucrada. Y yo decía, ¿pero por qué? Si simplemente yo estoy esperando una respuesta tuya, Señor. Yo no voy a hacer el cumplimiento de este propósito, si esto es de ti, pero quiero orar. Entonces, en ese proceso, muchas personas externas se vieron involucradas. Entonces, como que tú sabes, había muchos dedos hacia donde mí. Y yo decía, pero yo en el día voy al servicio, lo que sea, y lo que siento es juicio, pero en la noche yo no siento juicio, yo siento amor. Y ahí yo conocí a ese padre en intimidad, a ese padre que me decía, Carla, yo te entiendo, tranquila, vamos al paso, o sea, y entonces, bueno, nada, después de eso, ya el Señor me fue revelando la condición de mi corazón, me sana, me rompe estructuras, y yo puedo decir que, en verdad, Kevin es una bendición en mi vida. Amén. De verdad que hay un podcast, hay un episodio que dice, él es la bendición en mi casa, y yo puedo decir que Kevin es la bendición en mi casa, en mi vida, ese sacerdote, ese hombre que el Señor sabía que yo necesitaba, porque a las mujeres solteras que nos están escuchando, el Señor no nos va a dar lo que nosotros queramos, no va a dar lo que nosotros necesitamos. Y qué bonito saber, yo decía, Señor, yo he elegido mal toda mi vida, elige tú por mí. Y cuando Él viene a elegir por mí, yo me asusto, ¿verdad? Así somos muchas. Entonces nos asustamos y oramos por algo, y cuando vemos la bendición, ahí nos asustamos. Entonces, como que estemos preparados para lo que estemos orando, estemos preparados para recibirlo, porque Dios lo puede dar mañana, pero también en 2 años. Pero la idea es que estemos preparados. Amén. Y yo no le puedo decir, Señor, la bendición que ha sido en mi vida y también en mi familia. O sea, imagínense cuando llegó mi mamá, mi papá, pero hoy en día ellos mismos han testificado de que al final no importa la apariencia, lo que le importa es lo que está aquí en el corazón. ¿Qué tú me puedes decir que fue el catalizador en ese proceso? Porque lo que tú mencionas es interesante porque en un ambiente donde lo que te está ministrando, de una u otra forma, tú no te sientes cómoda con la manera y el proceso. Okay. No quiere decir que no era de Dios. Exacto. Pero la forma en la cual se estaba manejando el asunto quizás no era de la forma más apropiada. Sin embargo, cuando tú ibas a la oración o cuando tú ibas a tu intimidad, la cosa como que cambiaba. O sea, ¿qué fue el catalizador
¿Desde qué momento tú dijiste, entendí, Kevin es la persona? En todo este proceso, yo decía, wow, Padre, ¿por qué todo esto pasa así? Pero entendí que era necesario, porque el Señor necesitaba transformar mi carácter al carácter de Cristo. Amén. El Señor necesitaba, yo un ejemplo antes era muy vergonzosa, a mí me daba cosita hablar la cosa, o yo poner mi punto de vista, o poner lo que yo pensaba que el Señor me había dicho. Y yo siento que en ese proceso el Señor me ayudó, ¿verdad? Y me transformó, y era necesario que fuera tal cual como pasó. Fue necesario todo, y doy la gloria a Dios por ese proceso, en verdad. Amén. ¿Y cuál fue el momento? Bueno, en un momento ya, yo me acuerdo que un profeta me dice que no tengas miedo de preguntarle a Dios, porque yo tenía miedo de la respuesta de Dios. Yo tenía miedo de que Dios me dijera, sí, ese, por toda la estructura, ¿verdad? Que Sí, yo venía. claro. Pero por otro lado, yo estaba Padre, pero yo no quiero faltarte a ti, o sea, yo quiero cumplir con lo que tú me vas a decir. Y llegó un momento que yo dije, ok, Padre, ya yo me cansé de todo lo que estaba viendo a mi alrededor, de lo externo. Yo decía, ya yo no puedo, esto no es sostenible. Y en un momento yo le dije, Padre, yo estoy dispuesta y estoy disponible. Y, o sea, como que estoy open. O sea, dime lo que tú quieras decirme. Y a partir de allí es increíble que, señores, Dios siempre habla. Lo que pasa es que uno nunca está atento a lo que Dios dice y nunca está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí empecé a pedirle confirmación al Señor. Y bueno, nada, Señor, eso fue nosotros duramos ¿cuántos meses? Muchísimos meses en esa confirmación. Y yo le había dicho a él que cuando el Señor me lo confirmara, yo lo iba a buscar. Y efectivamente así fue. Yo lo busqué y le dije, mira, el Señor me lo confirmó muchísimas veces. Llegó una gente a mi trabajo, señores, de la nada, yo trabajaba en el aeropuerto, lejísimo. Llegó una gente y me dijo, mira, no le haga el fo al hombre que Dios tiene para ti. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero como que la gente sabe que hay alguien. Pero definitivamente era el Señor, Claro. y con muchas cosas, o sea, con muchas cosas. Pero hoy puedo decir en verdad que siempre estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios y que no nos hagamos oídos sordos, porque uno sabe cuando se hace oído sordo. Claro. Yo voy a puntualizar muchas cosas, a rescatar algunas Dios cosas. mío. Mira, estoy viendo aquí, con lo que tú nos estás testificando, que el Señor te hizo morir, como la semilla de Lo trigo. sigue haciendo, Te hizo así mismo, mira, tienes que morir para volver, para resucitar. El hecho de que tenemos que tener atención de que el entorno puede ser un gran distractor, a pesar de que también sea un instrumento del Señor para formar el carácter. Y eso es algo que muchas personas, sin importar el tipo de respuesta que estén esperando, tienen que tener presente. Y el hecho de tú, en ese proceso, rendirte totalmente a su voluntad. Pero ¿dónde lo lograste? No fue en el ruido, fue en la intimidad con el Señor, donde tu oído espiritual llegó a un nivel que tú pudiste entender y discernir la voz del Señor para estar junto a la persona del propósito en tu vida. Y el día de hoy nosotros podemos ver que ese propósito viene de parte de Dios, un diseño del Señor, porque ustedes están caminando juntos en el acuerdo y están como lo que dice la palabra, o sea, ustedes no son yugo desigual, ustedes son personas que tienen la mirada puesta hacia un mismo destino, que es el Señor, es Cristo Jesús, hacia la persona correcta y están caminando para agradarle y modelarle a Él. O sea, son muchísimos factores que la gente tiene que hacer ese check, más que características físicas, estructurales, como las que Dios rompió en ti. Son cosas que la gente tiene que ver que, mira, me acerca más a Dios, me permite ser yo en Cristo Jesús y me valora como creación de Dios. Así es. No, y algo que iba a decir, yo me acuerdo que cuando ya yo había dicho que sí y todo, tú sabes que el Señor sigue confirmándote porque Dios conoce, tú sabes, el corazón. Sí. Y me acuerdo que un domingo en la adoración de la iglesia, en el servicio, el Señor me dice, te estoy devolviendo, me hablaba de la mujer tsunamita, de la devolución de los bienes. Y me decía, te estoy devolviendo triplicado lo que tú pensaste que habías perdido. Y hoy en día yo puedo dar testimonio de esa palabra. He triplicado, cuadruplicado, todo. Qué bien. Y de verdad que Dios ha sido bueno. Entonces, Yo en verdad, cada vez que dudo del Señor, veo a Kevin. Y se me activa la fe. Cada vez que no tengo, veo a Kevin. Cada vez que, Señor, ¿y será que tú lo vas a hacer? Veo a Kevin. Gloria a Dios. Mira qué bonito. Y tú sabes que a mí me gusta mucho la historia de ustedes porque no con todo el mundo Dios lo va a hacer de esa forma. Ay, sí. Eso es bueno hacer una acotación ahí. Uh-huh. Que esta historia no sirva como Dios conmigo tiene que venir y llover fuego y que llueva las señales. O sea, no. El trato del Eso Señor. es bueno que tú lo puntualices. No, para que después no vayan a decir Muy tampoco. bueno. Porque el trato del Señor con cada persona es diferente. Uh-huh. Es diferente. Sin embargo,
aunque el trato es diferente, Dios trabaja con la intimidad, trabaja con el corazón de la persona. Y eso es lo que yo quiero resaltar del caso de ustedes. Porque ustedes ambos, de forma íntima, recibieron de parte del Señor. Y entonces, Dios buscó la forma creativa, en este caso, de cómo llevarlo a cabo y cómo manifestarlo. No fue al revés, de que voy para allá. Sí, no. Y después hablo con Dios, no. Ustedes fue... No, y que realmente Dios lo hace, señores, Dios lo hace como quiere. Porque yo venía de yo misma a buscar los tipos y montar. Entonces Dios me dijo, tú vas a ver que va a ser mío esto, porque ahora soy yo que lo voy a hacer. A la manera del Señor. Qué bello. En mi caso, en verdad, o sea, yo como que hoy en día lo veo así, yo me disfruté mi proceso, en verdad. Pero hoy en día es que lo puedo decir. Señores, pero miren, eso es raro que una gente diga así, que me disfruté el proceso. Mira. Hoy en día lo entiendo, porque en verdad si eso no ocurre, yo no conozco la voz de Dios. O sea, porque en todo ese transitar, todo ese tiempo de espera fue de verdad un tiempo como de preparación, digamos, tú sabes. Porque yo obviamente oraba, yo duré mucho tiempo parándome de madrugada. O sea, porque yo dije, Ricky, o esto en verdad es verdad o esto es mentira. O sea, o Dios existe o no existe. O sea, van a ocurrir dos cosas. O yo me voy a terminar creyendo full esto, o en verdad esto es pura mentira. Porque yo decía, y tengo que ser sincero, yo decía, mira, eso quizás en una iglesia, tú sabes, ponen su musiquita, te empiezan a hablar, y ya tú sabes, uno dice, eso hay un meneo un pianito. Un pianito, y yo imagínate, yo extranjero, yo dije... Y mira cómo me engranó. Exacto. Ahí de una vez. Y señor, en verdad, eso me sirvió a mí porque de madrugada yo comencé, en verdad, en lo poco que conocía, me paré de madrugada, yo empezaba a orar, y literalmente duré como 3 meses, 4, que yo hasta abría mis ojos y yo decía, como que sentía dentro de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo como que estoy perdiendo mi tiempo. Pero una palabra que siempre ha dicho mi esposa hasta que llegó el día. Me acuerdo esa madrugada, estoy yo orando, y de verdad, señores, sentí literalmente, ahí no había música, ahí no había líderes espirituales. Yo estaba en mi casa, Ricky, 3 de la mañana, en una habitación entrancado, y literalmente sentí la presencia del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo solo caí de rodillas hacia adelante, o sea, caí de rodillas, y lo único que salía de mi boca era perdóname. O sea, yo no me puse a pedir cosas, voy a aprovechar que el Espíritu Santo me tocó para pedir por mi esposa, no. Fue simplemente perdóname, pero yo duré como 20, 30 minutos ahí como llorando y quebrantado, y después de ahí como que a mí se me despertó un hambre. Por eso digo que hoy en día digo que me lo disfruté, porque ya después en medio de eso yo quité la mirada de lo que yo estaba esperando, y ahí yo entendí en verdad que más importante es el encuentro con el Señor. Amén. Y ya no es que mi esposa pasó a un segundo plano, no, es que ya yo dije, wow, lo que yo descubrí de madrugada, lo que yo estoy conociendo es más importante. Claro. Y comenzó, como quien dice, esa relación. Tú sabes, comenzó, y yo incluso tenía como oraciones mecánicas, tú sabes, porque una vez aprende como oraciones, y empezaba a repetir cosas en mi casa. Yo, el Señor reprenda al diablo y esto y lo otro. Hasta que un día el Señor también de madrugada, el Espíritu Santo me dice como, hey, tranquilo, como habla conmigo. Y yo me quedo como, o sea, comienzo con ese, como Dios habla, y empecé a entablar esas conversaciones. Y desde ese momento para acá, literalmente, Fara, nunca se me ha olvidado cómo Dios me habla. Qué bello. O sea, eso es como... Tú sabes, como ese indicador. Por eso digo que hoy en día me lo disfruté, porque si eso no ocurre, o sea, yo no hubiera conocido la voz de Dios. O sea, ese primer amor. Ese primer amor. Ese primer encuentro. Ya te entiendo. O sea, me pasó literalmente como Samuel. Fíjate que dicen los estudiosos que Samuel como que ministraba el templo como de pequeñito, y como a los 12 años dicen los estudiosos que como que lo llamó el Señor. Y fíjate que él sale corriendo a poner el sacerdote Elí. O sea, y como que porque no sabía quién era lo estaba llamando. Igualmente yo estaba en una iglesia pero no conocía la voz de Dios. Hasta que en ese momento, en esa intimidad, fue que lo conocí. Y yo dije, wow, porque yo tenía una imagen de Dios muy distorsionada, literalmente. Porque a veces cosas que uno ve, cosas que uno quizás comienza a formarse, uno no entiende literalmente cuál es el propósito y el plan de Dios. Y eso literalmente, cuando él dice la palabra que él es el que pone el querer como el hacer, y tú comienzas a buscar el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, que él se te revele. Yo incluso le decía a mi esposa hoy, una cosa es tú leer la Biblia y otra cosa es vivirla. O sea, y justamente incluso, no sé por qué siento de parte de Dios contar esto, mi mamá y mi hermana, las dos han pasado por cáncer. Y o sea, con mi mamá nosotros nos acercamos al Señor, y con mi hermana nos afirmamos.
Y literalmente yo justamente hoy recibí una noticia que mi hermana como que estaba media bajita, wow, hermano, y ya habíamos como salido de eso. Y me decía como que otra vez, como que me dieron una noticia, y literalmente yo tenía ni una paz tan grande. Yo le dije, mira hermana, ¿qué es lo más que puede pasar? Que te mueras, tú te vas a ir con el Señor. Wow. Pero es porque de verdad cuando tú como que abrazas a la persona de Cristo, o sea, cuando tú logras ver ese tesoro, tu vida cambia. O sea, yo, mira, no me arrepiento realmente lo que pasó, lo que se vivió, porque todo eso me acercó al Señor. O sea, y confío plenamente hoy en día que toda circunstancia que uno pueda estar pasando, al final Dios lo permite por algo que solamente sabe. O sea, porque cuando a veces uno comienza como, Señor, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? O sea, como que nos entra una necedad que nos aleja realmente del propósito, de la realidad que el Señor quiere mostrarnos. Porque en ese proceso, literalmente, el ego, el orgullo, o sea, todo de mí eso fue limpiado. Y seguimos muriendo, porque ahorita tú dijiste una palabra muy bonita, que, o sea, el Señor como que mató a Carla. Y eso en verdad es lo bonito cuando permitimos que morir a nosotros para que sea el quien se exprese. Amén. Mira qué interesante. Lo que Dios hace con una pareja, empezamos hablando, tú sabes, siempre la historia de cómo se conoce una pareja, cómo fue ese proceso, quién enamoró a quién. Sí, eso siempre llama la atención y siempre uno como que se lo goza. Sin embargo, cuando uno entiende cómo Dios hace las cosas, uno se da cuenta de que Dios une propósitos. Sí. Y eso lo hemos conversado varias veces. Pero Dios une propósito cuando el ser humano se deja llevar de Dios. Amén. Porque también la gente estropea los planes del Señor para sus propias vidas. No que el plan global del Señor se va a estropear. Eso nadie nunca lo va a poder hacer. Dios va a cumplir su obra por encima de quien sea. Sí. Sin embargo, nosotros somos los beneficiados. Y obviamente usted puede entrar en su debate teológico por otro lado. Nosotros somos los responsables de escuchar ese llamado, atender ese llamado. ¿Y cómo uno se da cuenta? Por los frutos. Totalmente. Y ustedes están sentados aquí hoy porque yo he visto los frutos en ustedes. Y yo he visto cómo el Señor está haciendo, no solamente haciendo una obra en ustedes, sino a través de ustedes. Y eso realmente es el resultado de escuchar la voz de Dios. Porque escuchar la voz de Dios no es simplemente yo, Dios me dijo que este celular era mío. Ok. ¿Y qué tú hiciste con ese celular? ¿Y para qué tú estás usando el celular? O sea, ¿cuál fue el propósito de por qué Dios te dio el celular? Entonces, es ahí donde realmente yo entiendo que la conversación, al final, nos tiene que direccionar. O sea, ¿hacia dónde el Señor nos está dirigiendo? Y ahí va mi pregunta. El día de hoy, después de ustedes ya abrazar, ¿verdad?, ese llamado, se casaron, el hombre se puso los pantalones, le entregó un anillo en fe, perfecto, todo. El papá de Abraham me decía. El papá de Abraham le decía, señores. No. Este hombre un caso. ¿A dónde está Kevin y Carla el día de hoy en función de ese propósito? Bueno, justamente ya después cuando nos casamos, en oración, el Señor nos entrega un nombre que después con el tiempo fue que fuimos descubriendo que lo que es Dios como centro. Incluso nosotros tenemos todo eso como anotado en papel y guardado porque como que dijimos, esto no sabemos para qué va a ser, pero Dios nos lo dijo y lo anotamos con fecha y todo y lo guardamos. Luego, en todo ese tiempo que nos mantuvimos orando en el lugar que estábamos, como que no hubo como un acuerdo como tal. Y yo al final, en verdad, y como que quiero decir esto, que yo nunca como que pedí esto, Ricky. O sea, incluso yo cuando llegué a la iglesia yo era fotógrafo y era feliz siendo fotógrafo. O sea, yo la primera vez me acuerdo que cuando me dijeron para dar una palabra, yo quería salir huyendo. O sea, incluso le decía a Dios como que, Padre, ¿qué es esto? Esto seguro tiene que ser una equivocación. Esto, mira, yo creo que me están poniendo ahí para que yo pase vergüenza. O sea, porque a mí no me gusta como tal frente de... Y nada, como que ya se fue soltando el tema en la cámara, ya eran otras cosas. Yo decía, Dios mío, pero es que yo era feliz así. Entonces, guardamos como quien dice eso que Dios nos dijo, nos mantuvimos orando. No hubo acuerdo en el lugar donde estábamos. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta que el Señor nos movió de ese lugar y eso se mantenía allí. Nosotros manteníamos como un grupo de oración. Eso comenzó en la casa de mi suegra y ahí tenía habían como 7, 8 personas.
Y eso literalmente nos enfocamos como a hablar de Cristo, o sea, lo que el Señor colocaba en nuestros corazones. Y eso fue creciendo. Bueno. Yo literalmente, o sea, como que no quería como moverme de ahí, porque yo voy a ser sincero, yo decía, bueno, aquí es más fácil cerrarlo aquí, o sea, porque yo estaba viendo la cuestión y yo decía, no, yo no me puedo mover de aquí porque ya después que yo me mueva de aquí no puedo decir que no. Y el Señor nos sacó de ahí, o sea, nos sacó de ahí, nos movimos a otro lugar que nos prestaron. Y también en ese lugar, ya después de 8, ya habían 15, 20, 30, 40 personas. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando con esto? Y ahí seguíamos orando. Hablamos con unos pastores también, gracias a Dios, Betel también. Nosotros hablamos con unos pastores en Betel. Gracias a Dios por eso, en verdad, porque fuimos restaurados también en ese lugar. Y después de allí, como que nos movimos a otro lugar que el Señor nos permitió. Y ocurrió lo mismo. O sea, ya después de 30, 40, 50, 60, 70 personas. Y hoy en día nosotros todavía decimos como, wow, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, como todo comenzó como un podcast. Luego teníamos un pequeño grupo de oración. Y ya lo que el Señor ha estado expandiendo ha sido algo literalmente que es solamente Él. O sea, porque mi esposa lo sabe. Bueno, Dios primero y mi esposa lo sabe también porque vive conmigo. Que a mí nada de esto de hablar en público frente a un micrófono, nada de eso me gusta. O sea, yo incluso le digo, Señor, tú sabes que a mí no me gusta nada de esto. O sea, y por eso incluso tengo mi agüita aquí, Ricky me relaja, porque un traguito de agua y amén. Pero en verdad, para mí, el regalo más grande, que de verdad que yo puedo decir que Dios me ha regalado, es yo ser como testigo del poder del Espíritu Santo, de cuando una persona conoce a Cristo, como su vida es transformada. O sea, esa es mi verdadera paga, y que sé que la de mi esposa también, el ver como en ese lugar personas llegan sin hacer ningún tipo de invitación, Rick, y el que sabe puede entrar a las redes de Dios como Centro, y no, eso es un podcast al público, pero realmente ahí no se ha hecho una invitación, una convocatoria que invita a uno, que invita a dos, nada. O sea, es que como que confío tanto que el Señor es quien mueve todo, que gente llega que a veces ni sabemos de dónde están llegando, y confiamos literalmente que el Señor es quien está haciendo todas las cosas. Amén. Qué rico. El fruto de la obra del Señor es lo que va provocando la multiplicación al final. Y precisamente en lo que tú has dicho, de que es el Señor que lo hace, yo creo que es la parte más importante. Porque yo te voy a decir algo. Y, o sea, y aquí nosotros, el que escucha el podcast sabe que nosotros somos muy francos, somos muy transparentes. Kevin y Carla quizá no tuvieran las credenciales de estar, vamos a decirlo de esta forma, liderando un grupo de 70, 80 personas. Sin embargo, Dios lo quiso así. Le plació. A Dios le plujo. Sin embargo, no es porque Kevin y Carla son moneditas de oro y porque yo estoy seguro que hay gente que habla más bonito que tú. Hay gente que quizá puede ser más empática que tú. Óyeme, de todo. El Señor ve la disposición en los corazones también. Y la soberanía del Señor. Ahora, para mí, ¿dónde está el quid del asunto? En que el cuerpo de Cristo tiene que ver a Dios en el asunto. Amén. O sea, nosotros, que somos cuerpo de Cristo, tenemos que ver lo de Dios en ustedes. ¿Qué es lo que...? Y yo anoche justamente estábamos cenando y yo te preguntaba, o sea, ¿qué es lo que tú has visto que Dios ha hecho de por qué ha sucedido eso? Porque no hay una fórmula y nunca la va a haber. Nunca la va a haber porque ustedes tienen su diseño. Sí. Sin embargo, tenemos que aprender a ver lo de Dios. O sea, cuando Dios está en el asunto, Dios rompe todo protocolo. Todo esquema. Todos. Si no hay Él edad, no hay tiempo, y se queda evidenciado en ustedes. Que 35 años, 20 años, no. El Señor acelera los tiempos, el Señor conoce cada detalle, cada cosa, porque ese respaldo que le ha dado Dios a ustedes, hay personas que tardan más. Hay personas que pasan situaciones un poco más, puede ser más densas, más difíciles, que mucho tiempo, que yo estoy aquí. No, es que él hizo lo que salió de su corazón con ustedes, lo está haciendo. Y no solamente lo que salió de su corazón, porque es verdad que hay gente que
tarda tiempo. Uy, sí. Pero la pregunta no es ¿cuánto tiempo? Es que no es no lo digo tanto porque se tarde o no, sino que hay personas que toman eso en cuenta para ponerle como un sello a las cosas del Señor. Y aquí tenemos una evidencia hablamos de estructura ahorita, de que Dios rompe ese tipo de estructura de plan o de pensamiento en el ser humano y también en el mismo pueblo de Dios, porque ahí es que está la exégesis de ese detalle, de que que es mucho tiempo, que esto, no. La gracia la pone Él, el respaldo lo pone Él, y Él es que abre puertas, abre camino y trae a las almas a sus pies, porque es trayendo almas a sus pies para que reciban a través de ustedes lo que por gracia ustedes han recibido. Y tú has dicho algo muy importante, que de verdad, mira, nosotros ese era un punto importante para nosotros, porque o sea, al ser tan jóvenes, porque siempre se espera como que tú llegues a un lugar y bueno, allá una gente como más adulta. Con más experiencia, sabiduría, y más. nosotros oramos, Señor, Dios mío, Padre, si esto no es de ti, mira, si tú me respondes, yo tranco esto de una vez, lo tranco porque lo tranco. Y nos reunimos con pastores, de verdad, tú sabes, buscando la sabiduría en gente que ya consejo. Hablamos con unos pastores y literalmente la respuesta era, ¿pero qué les impide? Y nosotros como, wow, Dios mío, yo estaba orando para que si Él me decía que ya cerrara, yo lo iba a cerrar. Esa estructura. Todo era que les impide, sigan adelante. Incluso, Señor, mira, necesitamos que nos confirmes más, háblanos, Señor, mándanos a alguien que nosotros no conozcamos. Y justamente entre la semana pasada y esta nos hablaron 2 personas y era lo mismo, o sea, como que el Señor los está llevando a avance. Pero tú sabes que a veces como fuerte por lo que tú estás viendo, tú como que tienes tu temor. Sí. Pero el Señor es el que te está llevando, literalmente. Ese temor es un indicador de dependencia. Que nosotros dependemos de ti. Si ustedes estuvieran con el pecho abierto, muy pensando, muy entendiéndose capaces de lo que pueden hacer por su propia prudencia o en su sabiduría, pues entonces ahí eso es un red flag. Entonces, realmente que ustedes estén así, buscando esa respuesta, así como buscaron respuesta para estar juntos, para caminar juntos bajo la voluntad y la obediencia al Señor, lo están haciendo también con el compromiso adicional que Dios le ha puesto, que es esa estructura de ese cuerpo, de ser parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo somos? ¿Cómo nos vamos? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo vamos a cuidar esto que tú has puesto en nuestras manos? Porque debemos rendirte cuenta. Así es. Debemos estar tan conectados a ti que no se vean Carla, no se vea Kevin, se vea Cristo a través de nosotros. Entonces, eso es muy lindo, que ustedes sean sinceros en decir, ay, que tenemos temor, pero no es miedo, sino es el temor a Jehová, que eso es algo demasiado importante que se ha perdido. Nosotros, lamentablemente en estos tiempos, hemos visto muchísimos casos donde el hombre se olvida de que tiene que tener una dependencia tan grande de parte del Señor, o una dependencia tan grande al Señor, o sea, del Todopoderoso, del gran yo soy, que la gente se pierde. Entonces, los resultados son bastante lamentables, entonces todo se distorsiona y no está pegado a su palabra. Tú sabes que tal cual lo que tú estás diciendo, y tú sabes que yo siento que el Señor elige como, ¿verdad? A quien elige, siempre lo elige con propósitos diferentes, porque somos un cuerpo de Cristo. Yo tengo una pareja, unos amigos, que yo siempre le digo, yo siento que el Señor los escoge a ustedes para lucirse con ustedes, porque los procesos que le pasan a esa gente, como que... Y entonces te digo esto para decirte que yo siento que el Señor nos ha escogido a nosotros para romper tanta estructura, pero primero nos la rompe a nosotros, porque son cosas que uno dice, pero ¿y cómo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué así? Yo me acuerdo que una pastora invitada que fue al podcast de Dios como Centro, de verdad que fue el Señor que la usó en ese momento, y yo creo que ayer te lo comentaba, que ella decía, no tengan miedo como Dios lo va a hacer con ustedes, y volví a hablar de la estructura. Dejen al Señor ser un Dios creativo con ustedes, porque Dios lo puede hacer como a Él le plazca, sin tener que repetir quizás milagros que ha hecho con otra gente. Amén. Dios como centro, ya como... para irle poniendo la cherry a esta conversación, porque si nos dejan a nosotros aquí, usted supo, ¿verdad? Dios como centro. Tú sabes que cada persona, cada ministerio, cada llamado tiene un mensaje. Hay un mensaje, vivir con fe, su mensaje es mostrarle al mundo, gente de carne y hueso, que tiene sus experiencias y vive una vida real y genuina con Dios. Uh-huh. Dios como centro. ¿Cuál es el mensaje?
Yo creo que el mensaje realmente de lo que el Señor nos está permitiendo vivir es que Dios no nos llama por nuestra vida moral. Dios nos llama por la obra que ya Cristo ve terminada en nosotros. Y a todos esos jóvenes, porque a veces uno tiene como tanto protocolo, cómo me acerco a Dios, cómo lo hago, literalmente acepta lo que el Señor te está tocando la puerta, que Él es el que se encarga de los demás. Y literalmente esa es como nuestra misión. Nuestra única misión es simplemente hablar de Cristo, y como lo dije anteriormente, hemos sido testigos de eso, que cuando hay solamente una predicación de Él, literalmente es como un crecimiento sano que uno ve en las personas. O sea, literalmente ojalá ustedes puedan ver gente de ese grupo cómo hablan de Cristo, que tú te sorprendes. O sea, tú dices, pero ¿dónde más aprendieron esto? O sea, el mismo Espíritu Santo como que les revela eso. Y es eso, que no tengan temor. O sea, que Dios nos llama por la vida moral. Dios llama por la obra que ya vio terminada en ti desde la eternidad. Amén. O sea, porque uno mismo es el que se ve uno como, wow, pero imagínate yo, como decía Carla al principio, y meta tanta estructura con tatuajes. Yo mismo decía, wow, yo con esta mujer, o sea, me da cosita hasta con Carla. ¿Me entiendes? Pero al final Dios no ve lo exterior, Dios ve lo que ya Él diseñó de la eternidad. Y en verdad ese es el mensaje. No, y algo que siempre me dice mi esposo, y es que él dice, mi amor, nuestra misión es ser parte activa del plan de Dios. Y que es ser parte activa, llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje, acercar más almas a Jesús, y que podamos, de verdad, ¿cómo se dice? Se diría que todos ellos acercarlos también, y que puedan llegar a hacer eso que el Señor escribió de ellos. Claro. Esos sacerdotes que habla la palabra. Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar este plato fuerte. Vamos a dejar primera entrega. Vamos a dejar un chin para otra ocasión. Sin embargo, no quiero dejar de decirle, sigan adelante. Amén. Sigan caminando. No se dejen impresionar de los números. Va y viene. Sin embargo, lo que permanece realmente es lo de Dios. Amén. Eso es lo que realmente es importante. Amén. Y ustedes están permaneciendo, haciendo una obra, haciendo un llamado, que me consta, a mí particularmente, que es un llamado que viene de parte del Señor. Y que ustedes están haciendo su obra. Y que ustedes sepan que que esto es una plataforma amiga. Claro que sí. Para lo que ustedes entiendan que le podamos servir. Que esto le pueda servir. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, y vamos a tomar el momento también para bendecir la vida de Ricky, y también la vida de Farah. Pero en este caso quiero decir algo especial de Ricky, que en ese momento que nosotros estábamos orando, Señor, ¿qué hacemos con esto? No sabemos. Y la gente llamaba, no, que sigan predicando la palabra, y nosotros no queríamos seguir con eso. Y el Señor usó la boca de Ricky para decirnos, sigan adelante. Él sin saber nada. Un día fuimos a cenar y yo decía, pero Padre, pero Señor, queriendo escuchar otra respuesta. Él aquí tapa, aquí tapa que Dios habla a través de él, pero eso está ahí. Se me quitó hasta el hambre ese día. No, eso no cenamos ese día, yo creo. Así que bueno, bendecimos tu vida, Ricky, bendecimos también este espacio, a ustedes que también nos recibieron con mucho amor. Amén. Gracias a ustedes por ya venir. De verdad que sí, que Dios siga derramando su gracia, su amor. Y así como Dios le ha dicho, sigan adelante, no por ninguna circunstancia, sin importar las adversidades, pierdan el enfoque. Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, que Él ha vencido. Amén. Y así como los llama, les sigue respaldando, y Él es un cerco alrededor de ustedes, un muro impenetrable, torre fuerte y castillo de ustedes. A mí me gustaría que Carla despidiera con unas últimas palabras. Sí, a mí también me gustaría. Sí. Bueno, mi amor, ¿te iba a decir algo, no? No, que pronto tenemos a Farah también para el podcast. Sí, claro, vamos Cuando a llevar gusten. Mira, Carla, invita para que sigan a Dios como centro. Las redes sociales, todas las plataformas. Primera vez que hago esto, Dios mío. Bueno, nada, muchas gracias a todos también los que estuvieron pues sintonizando el episodio del día de hoy. Sigan a Cristo, dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe, que sus ojos no se desvíen, porque el mundo está diseñado para que nosotros no desviemos, ¿verdad? De quién es Jesús. Pero yo creo que cuando entendemos que Cristo es nuestra plenitud, entendemos que con Él, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, lo alcanzamos todo. No hay meta más grande que esa.
lo alcanzamos todos, estamos en Jesús. Ese es el mayor éxito. Entonces, bueno, me dijeron que tengo que invitar a las redes de Dios como Centro. Sí, por favor. Allí también tenemos un podcast que se llama Entre Historias, que fue también por dirección del Señor. Entonces, bueno, nada, señores, búsquenos ahí, síganos, miren cómo se me pone la voz. Síganos en Dios como Centro, estamos así mismo en Instagram, en YouTube, y nada, señores, Dios les bendiga. ¿Usted? Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Ricky? A ti, Farah, me sentí, mira, muy cómodo. ¿Viste? Lo logramos. Ay, la gloria de Dios. Sudate, pero Aquí todo tengo bien. mis Se manitos acabó el sucias. agua, pero bien. La gloria Tráigame de el Dios. agua, por favor. Bueno, señora, hasta aquí ha llegado el episodio de Vivir con Fe el día de hoy. Espero que le haya gustado. Recuerde siempre darle a la campanita, darle a me gusta y compartir lo que usted entiende que ha sido de bendición para usted también. Así que nos vemos en un próximo episodio.